Somos la voz de los corazones. Muy buenos días. Hoy nuevamente estamos con ustedes cumpliendo esa hermosa cita de la voz de los corazones. Les saludo Ivonne Morales y hoy vamos a presentarles a Ricardo, quien nos acompaña hoy. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ivonne, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Y también un saludo especial para todos aquellos que están a través de las pantallas en este día, hoy sábado, cumpliendo también con esa cita al Espíritu. Muy bien Ricardo, qué rico que estés con nosotros, maravilloso. Ahora Ricardo, cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas. Bueno, Ricardo es una persona del común, que se dedica especialmente hoy en día al tema del espíritu, a trabajar por un mejor futuro para mí y para esta humanidad, también para mi familia, también para todas aquellas personas a las cuales le pueda servir. Hoy en día también trabajo el campo, también soy investigador, también soy conferencista, y eso es lo que básicamente hoy en día me dedico, Ivonne, así como tú y todas las personas que hoy en día nos acompañan. Muy bien, Ricardo. Bueno, me encanta que estés con nosotros y hoy vamos a tener un tema maravilloso. Vamos a hablar de Elías, aquel profeta que en tiempos antiguos nos enseñó y trabajó para que los hombres buscasen al Dios verdadero. Conoceremos quién es Elías. Claro que sí. También el día de hoy vamos a tener un invitado. Tenemos hoy a Fanor Benavides, que nos acompaña para que podamos abordar un poco más de este tema. Bienvenido, Fanor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la gente que se conecta a esta hora con la voz de los corazones. Por supuesto, a la mesa de trabajo, a quienes tras bambalinas hacen todo lo posible para que esta transmisión llegue a cada uno de sus hogares en las diferentes plataformas. Un gran abrazo desde el Valle de Laboyos, como se le dice a Pitalito Huila, de donde soy oriundo. Fanor, cuéntanos quién eres tú, qué haces, por qué estás interesado también, o qué te llamó la atención a abordar o introducirse en el espíritu. Muchas gracias. Bueno, siento que cuando por ahí hay un audiolibro que se llama El jardinero y el forastero, y siento que tiene muchísimas frases muy lindas, hay una en especial que toca esa parte que me estás preguntando, y es que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, siendo que el maestro siempre estuvo ahí. Entonces, bueno, hubo un momento en mi vida en el que luego yo diría que todo llegó a raíz de la separación que tuve en mi anterior relación, y en ese momento de quiebre emocional completamente partido, a nivel pues espiritual, inicio una búsqueda, que tal vez yo no la hice conscientemente, pero ese deseo de sanar y de estar bien empezó a traer cosas a mi vida que ya fueron mucho más espirituales, mucho más profundas. Me encuentro con la profecía, con temas como la reencarnación, del cual soy casi que, mejor dicho, pues un fan número uno. Y bueno, todo lo que conllevan las investigaciones a nivel profético, y me enamoro del símbolo y la señal. Y de ahí en adelante no me he detenido, y bueno, disfruto mucho el poder sumergirme en el mundo de la profecía, de sus cifrados, encriptados, y de compartir con las personas. Bueno, Fanor, muchísimas gracias por esta introducción. En el día de hoy, el tema que vamos a abordar es el arrepentimiento. El regreso de Elías. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica,
dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, bienvenidos para todos ustedes que están a través de las cámaras, también muy cumplidos con nuestro horario, abordando y aprendiendo un poco más sobre estos temas. El día de hoy, Fanor, quisiéramos saber quién es Elías, el profeta. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, la historia de Elías es maravillosa. De hecho, sumergirse en todo lo que fue la vida de él aparece por allá. Por primera vez él apareció en Primera de Reyes 17:1. Y bueno, recibe una instrucción del Dios vivo, del Dios Altísimo. Y esta instrucción es que vaya y al rey Acab le anuncie una sequía que va a haber. Y todo esto debido a que el pueblo en ese momento, el pueblo de Israel, estaba, y digamos todavía está, pero para ese momento de la historia o de la línea de tiempo, completamente desviado, ¿no? Porque Acab, que es el rey, pues con su esposa Jezabel, empiezan unas prácticas completamente diferentes a lo que debía ser la doctrina del bien o la doctrina del amor, y por esto Elías debe llegar a ajustar esa parte y a decirle a él que están cometiendo actos que son completamente impuros, que van en contra de la ley del Padre, y se desata de ahí en adelante toda la historia. Esa es la primera aparición que hace Elías en cuanto a lo que es la historia o la reseña histórica de él. Muy bien, Fanor. Este tema nos encanta y nos lleva a profundizar en gran manera la historia de Elías, porque para mí es maravillosa y el trabajo que él hizo es muy bueno. Entonces hay una escritura que nos habla que Elías puede ser Juan el Bautista, o sea que que Juan el Bautista es la encarnación de Elías. ¿Me puedes ampliar sobre eso? Sí. Resulta que antes de responder directamente la pregunta, sería muy bueno que las personas analicen un poco del por qué se le ha castrado el pensamiento o la idea de la reencarnación. Si nosotros le preguntamos a nuestros ancestros, ellos nos describen la reencarnación con el ciclo del agua. Si vamos a Oriente, para ellos la reencarnación es como saber que yo tengo aquí un café, lo pruebo y es café. Es decir, a ellos nadie le puede, como comúnmente decimos en Colombia, meter los dedos a la boca de decirles que no hay reencarnación. Es decir, que la reencarnación es un hecho y hay evidencias, películas, documentales que nosotros ya podemos pasar por el corazón para saber que en realidad sí existe y que es la manera por la cual el ser humano asciende en los 7 días de creación. Dicho esto, entonces, en Mateo 17, 10, 13, dice la escritura, los discípulos le preguntaron que por qué los escribas y los fariseos decían que era necesario que Elías viniera primero. Y bueno, Jesús le dijo a la verdad, y a mí me encanta siempre hablar de este fragmento, porque Jesús hace 2 cosas impresionantes. Lo primero es que les dice, sí señor, ya vino, y lanza una profecía. Y él dice, Elías es necesario que venga primero y restaurará todas las cosas. Que venga. En ese momento está lanzando la profecía del regreso de Elías. Y luego les aclara que sí señor, que ya vino. Y por eso dice, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron.
Ah, porque lo encarcelaron y luego lo asesinaron. Entonces, dos cosas. La primera les dice que ya llegó y la segunda que viene. Y esta es la parte súper importante en este momento para la humanidad ahora. Muchísimas gracias, Fanor. Entonces, si Elías es el mismo Juan el Bautista, quien preparó la venida de Jesús, entonces esto quiere decir que la segunda venida será igual, que es, digamos, lo que nos referencia a nosotros en este momento, esa parte o ese tema en el día de hoy. Sí, y aquí hay un punto muy importante también, que es coyuntural. Si ustedes recuerdan, dentro de todos los pasajes, los milagros que hizo Elías, todos son admirables, todos son muy bellos y llenan el corazón y lo dejan hinchadísimo de alegría por todas las maravillas que él hizo. Pero hay un evento que llama la atención de muchos investigadores, específicamente de los que se adentran en el fenómeno ovni, que más que un fenómeno, viene a ser simplemente la evidencia de que esos hombres, otrora llamados ángeles, simplemente son hombres de las estrellas como nosotros, así como nosotros, común y corriente, pero ¿qué pasa? Ellos tienen algo diferente. Su nivel espiritual ya va mucho más avanzado. Ese evento entonces marca dentro de la línea de tiempo que Elías fue arrebatado en un carruaje de fuego. ¿Por qué estoy tocando el tema? Porque cuando él se va a ir, le dice a Eliseo, su discípulo, ¿quieres tú algo ahora que yo me vaya a ir? Porque voy a ser arrebatado. Claro, no el arrebatamiento como lo piensan las religiones, ¿no? No, no, señor, es que se lo iban a llevar, y digámoslo así, en un platillo volador, en una nave. Eliseo entonces le dice, bueno, dame doble porción de tu espíritu, le dice Eliseo. Y entonces Elías le dice, bueno, si tú me ves cuando me arrebaten, será concedido. Si no me ves, no te será concedido. Efectivamente, Eliseo se da cuenta cuando él asciende hacia la nave, o lo ascienden mejor hacia la nave, y le es otorgado la doble porción entonces del espíritu de Elías, y el manto de Elías es entregado en dos partes. Apocalipsis habla que aparecerán al final del tiempo dos testigos. Bueno, ¿no será que tiene que ver con eso también? Pasando entonces ahora, ¿por qué tomo esta parte para poder responder sobre si Elías regresa? Porque tenemos que tener en cuenta un factor muy relevante aquí, y es que en ese momento la herencia la recibe Eliseo. Es decir, que para este tiempo aparece nuevamente Elías reencarnado como Juan, ya con las dos fuerzas, Juan Elías o Elías Juan. Pero tenemos que hacernos una pregunta para nuestro espíritu. Si Eliseo fue quien quedó con la herencia y encargado de la misión hasta cuando él viniera, quiere decir entonces que Eliseo también ya debe estar aquí preparando la venida de Juan. Y posteriormente, Juan prepara entonces la venida del anciano de días con nombre nuevo, Ram Ridam. Así es, mis queridos amigos. Fanor, Elías viene a restaurar todo aquello que está dañado en nosotros, en ese interno, en esa vida del hombre cotidiano. Entonces, él va a regresar nuevamente. ¿Cómo lo podemos identificar de que él está aquí con nosotros para hacer ese trabajo y no seamos engañados? Sí, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar a Juan? Bueno, yo tendría que de nuevo hacer un esbozo
Para aquellas personas que de pronto digan, bueno, pero ¿cómo saben que Elías vuelve? Lo primero es que Jesús lanza la profecía. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Es decir, que si yo no le creo a Cristo, ya entonces yo no le creo a nadie. Debemos creer en sus palabras. Y si Él manifestó que Elías ha de regresar para este tiempo, quiere decir que es así. Entonces, lo primero que hay que identificar es cuáles son los símbolos de la llegada de Él o cuáles son las señales de la llegada de Él. Hubo un hombre, Carlos Ponce, si mal no estoy, se llama un actor, que mientras grababan algunas escenas de, bueno, un trabajo que ellos estaban haciendo, se le mostró un rostro en la carretera. Él dice Jesús, ¿no? Pero en realidad, como la avenida que está más cercana es la de Elías o la de Juan, que es el mismo, pues sin duda alguna es una señal entonces de su regreso. Y vamos a dos profecías de Benjamín Solari Parravicini. La primera dice: fuego, hambre, pestes, repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Y yo, claro, la profecía es mucho más extensa, pero quiero tocar nomás ese fragmento, pues por el tiempo que tenemos aquí en el programa de hoy. Entonces, yo lo voy a volver a repetir para que estemos muy atentos. La profecía tiene algo que se llama convergencia o los puntos de convergencia, que es lo que más nos enamora a quienes investigamos. Entonces, prestemos mucha atención a esta profecía. Es una psicografía de Parravicini. Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera, óigase bien, que se acerca al mundo. Que se acerca al mundo. La campana justiciera que se acerca al mundo. Luego habla del nuevo orden mundial y de todo lo que se viene. Y ahora vamos a concatenarla con otra de Benjamín Solari Parravicini, donde habla del mensajero divino. Esta dice así: orad humanidad en caos, el mensajero divino se acerca al mundo. Ahí hay un punto de convergencia. La campana justiciera que se acerca al mundo es de una psicografía y el mensajero divino que se acerca al mundo es otra profecía. Están hablando del regreso de Juan. Entonces, ante la pregunta de cómo hago yo para identificarlo y de que no me vayan a engañar, bueno, el nombre del programa nos da una pista: la voz de los corazones. Recordemos que el Padre Eterno se manifiesta en nosotros como voz interior. Es la voz del corazón que por resonancia va a identificar las palabras de Elías, que son palabras de verbo, que son palabras que hará que cualquier hombre que las escuche no pueda evitar derramar una lágrima y no pueda sentir que su corazón cambia de frecuencia, en la frecuencia del amor, de la comprensión y de lo que nos hace falta, como lo decías tú, para ser esos hombres nuevos que necesitamos ser. Entonces se dice que Juan a nosotros nos trae una enseñanza que es el arrepentimiento, pero también se genera alguna confusión porque muchas personas piensan que Juan el Bautista es el mismo Juan el Evangelista. Entonces también para que nos des, Fanor, como un poquito de claridad y también poder entender cuál es el mensaje que trae Juan como Elías para esta humanidad. Sí, definitivamente. Bueno, Juan el Evangelista pasó sus últimos días, fue en Patmos, ¿no? Y nos deja un regalo enorme como lo es el Apocalipsis. Pero definitivamente Juan el Bautista, es que les cuento, como decían ustedes al inicio, ¿no? Hay mucha tela por cortar aquí. Y ya Juan lo que trae para nosotros es ese arrepentimiento del cual ustedes están hablando. ¿Qué trae él para nosotros? Él trae el bautismo en agua, agua de encarnaciones.
nosotros y debemos recordar una cita en la que los apóstoles están pescando y Pedro se da cuenta, o no, Juan más bien, Juan, el apóstol, se da cuenta que Jesús está a lo lejos, pero es que él lo identifica y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Pedro, inmediatamente sintiendo vergüenza al estar desnudo, se pone su traje de pescador y se lanza al agua. Bueno, pero ¿por qué yo estoy hablando de Pedro y de Juan el Evangelista si estamos hablando de Juan el Bautista? Por esto que voy a decir. Porque en ese momento, cuando Pedro se lanza al agua, hace dos cosas. La primera, se lanza al mar, al agua, al mar de las naciones, a predicar este evangelio que todas las personas necesitan conocer en este momento para poder hacer un cambio en sus vidas y arrepentirse, enderezar la senda. Y al mismo tiempo, como las encarnaciones que nosotros hemos tenido han sido miles de encarnaciones, entonces a tomar de esas encarnaciones lo mejor de lo mejor que nosotros hayamos tenido y que hayamos traído a esta como memoria para ponerlas al servicio de la luz. Juan entonces es ese espíritu maravilloso que ha estado pendiente de todos los espíritus en el planeta y que nos conoce a cada uno muy bien. Mientras nosotros hablamos aquí, él sabe que estamos aquí, conoce nuestros corazones y sabe que al igual que él tenemos una misión y que por eso lo estamos esperando tan anhelantes. Me encanta este tema tan maravilloso y en una de sus encarnaciones como Siddhartha, él nos dice, cuida tu interno como tu externo porque los dos son uno. Entonces, si él ha trabajado con nosotros para que nosotros tengamos un referente de cómo trabajar ese interno, hay mecanismos que él nos ha venido dejando. Entonces, ¿cómo manejar ese arrepentimiento? ¿Qué es ese arrepentimiento para que nuestros amigos que nos escuchan sepan qué es, cómo trabajarlo? Porque a veces decimos, no, yo perdono pero no olvido, ¿cierto? Entonces, si perdona pero no olvida, ahí no hay nada bueno para el trabajo del ser de esa persona, porque está guardando un rencor, una rabiecita en su interno, no está dejando nada limpio para el trabajo de su espíritu. Entonces, ¿cómo trabajamos ese arrepentimiento? Mira que es una pregunta muy buena, porque tú dijiste algo, los mecanismos que se han dejado o que se han ido dejando. Para quienes investigamos las profecías y para quienes apenas se están adentrando en ellas, es muy bueno que empiecen a hacer y a hilvanar los puntos de convergencia. Tú nombraste que Juan estuvo aquí como Siddhartha Gautama, lo que la gente conoció como Buda, y a mí también me maravilla todo lo que él vivió como Siddhartha Gautama hasta que se convirtió en el iluminado. Por eso dice Pablo de Tarso, ¿no? Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Buda sea formado en vosotros. Es decir, que Buda significa Cristo, es la luz que me ilumina por dentro. ¿Y qué dejó él entonces como referente para el arrepentimiento? Entonces, yo podría responder de dos maneras. La primera, aquella persona que se arrepiente sin tener conocimiento, que simplemente tal vez se sintió mal por algo, porque no ha perdonado a su papá, lleva una mala relación con sus hijos, se lleva muy mal con sus vecinos. Bueno, digámoslo así, se arrepiente. En su corazón siente que debe hacer algo nuevo, pero no tiene más herramientas. Entonces, bueno, ora, pide al Padre y digamos que, bueno, está bien. Pero ¿qué tal si vamos más allá? ¿Qué tal si aprovechamos los mecanismos y las herramientas que la ley nos ha entregado? Es que Buda no encarnó porque sí. Es que Pablo de Tarso no encarnó porque sí. Todos nosotros tenemos un propósito. Entonces yo ahí haría una relación muy linda. Y es que Siddhartha Gautama nos deja a nosotros el conocimiento de los 7 logosoles, que en Oriente se conocen como chakras. Y Pablo de Tarso
le escribe también, o incluso podemos verlo de una manera mucho más fuerte en Apocalipsis, cuando Juan, el evangelista, por instrucción del arcángel Gabriel, envía el mensaje a las 7 iglesias. Entonces mira cómo son 7 iglesias que se concatenan con los 7 logosoles, conocimiento entregado por Siddhartha Gautama, una de las encarnaciones de Juan. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Que si yo conozco mis 7 logosoles, mi arrepentimiento ya no va a ser como cuando una herida sana en falso, como que, oiga, sí, parece que sanó, sino que va a ser real, porque yo voy a tener la oportunidad de revisar mi espíritu logosol por logosol, y de esa manera es que voy a poder corregir las acciones que han, digámoslo así, ensuciado, que han dañado. Por eso pecado viene de que no está impecable, ¿cierto? O sea, de que no está limpio. Si yo tengo la capacidad, porque la tengo, porque el Padre me la entregó, Él me dio también inteligencia, de revisar cada uno de mis 7 logosoles, entonces en realidad yo voy a empezar a hacer un trabajo de arrepentimiento, digámoslo en otras palabras, de empezarnos a morir en vida, porque ese fue el símbolo que dejó la mujer cuando derramó el perfume sobre Jesús. Él aún no había muerto y ya le habían puesto el perfume encima. Ese es el símbolo. Muramos desde ya, arrepintámonos, corrijamos, y si tenemos que agachar la cabeza, hay que hacerlo, porque desgraciadamente el hombre de este planeta todavía no ha comprendido las leyes eternas, es por la prepotencia y la soberbia. Así es. Así es, Fanor, porque también el mismo Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le decía que teníamos que nacer de nuevo, y es ese nacimiento que nosotros tenemos que tener en esta vida. No es morirnos sin haber hecho algo, sino trabajar nuestro propio espíritu y arrepentirnos sinceramente. Pero ¿cómo puedo saber yo que mi arrepentimiento sí es sincero? Para que también a nuestro público Fanor le demos como un poquito más de claridad de saber cómo es ese proceso de arrepentimiento de nosotros, pero que sí sea sincero, que no sea un arrepentimiento de que simplemente, bueno, yo te perdono, pero como ahorita lo decía Ivonne, que es un arrepentimiento que sí, yo te perdono, pero yo no lo voy a olvidar. Entonces no es ese arrepentimiento sincero que nosotros en realidad es lo que debemos de buscar. Sí. Ivonne tocó un tema muy bello, y es que cuando las personas dicen perdono pero no olvido, y hay una gran pregunta, ¿qué es lo que no olvida la gente? La venganza. Yo perdono pero no olvido, yo esta espina me la saco, o yo esta me las cobro. Pero Jesús fue muy claro, no hagáis con otros lo que no quieres que hagan contigo, y haz a los demás como quieres que hagan contigo. En Medio Oriente se conoce la ley de karma y dharma. Bueno, entonces lo que sembramos, recogemos. ¿Cómo hago yo para saber que en realidad es un arrepentimiento verdadero? Que no es un arrepentimiento superficial o hipócrita. Entonces, Juan le decía a los fariseos, no son los sacrificios, no traigáis más ofrenda vana a mí, porque cuando la pongan sobre el altar, yo voltearé mi rostro y no la miraré. Porque lo que Juan llama como arrepentimiento, en realidad, es que en nuestro corazón yo de verdad reconozca. Entonces aquí viene un punto muy importante que precisamente hace parte de la enseñanza de Juan. Es que Juan ya está en el planeta. Que no lo hayamos visto personalmente, que no haya salido en Facebook tomándose una selfie, no quiere decir que él no llegó. La profecía de Parravicini, el mensajero divino, es clara, y ya tanto Jesús anunció su regreso, y ahora Parravicini ya lo muestra como él prácticamente está. Entonces, un corazón arrepentido, dice Juan. Yo aprendí de alguien que es un ser excepcional,
una frase que es muy corta, pero que es muy linda. Y dice, sentirse mal por haber hecho algo mal está bien. Porque quiere decir que en realidad sí estoy reconociendo. Necesito ser humilde, necesito reconocer. Parte de la humildad es reconocer que me equivoqué. Siento yo entonces que este es el primer paso para que el arrepentimiento sea verdadero. Reconocer mi propio error y hacerme una gran pregunta. ¿Cómo enmiendo? Miren que enmendar viene de remendar. O sea, ¿cómo voy yo y hago una costurita nueva ahí? Sí, pues ya dejé lamentablemente una herida, eso es indudablemente. Pero debemos aprender a sanar. Y para los hombres mutantes por excelencia, la profecía del país del norte del sur dice, sus palabras cierran cicatrices. Y pensemos en esto, Ivonne, y pensemos en esto, toda la gente que está viendo también en este momento. Es que una herida cierra. Pero preguntémonos, ¿una cicatriz cierra? O sea que nosotros por eso somos hombres mutantes por excelencia, porque incluso las cicatrices que hayamos tenido en nuestra vida se van a tener que borrar. ¿Y eso cómo se hace? A través de reconocer, de arrepentirme, pedir perdón y lo más importante, perdonarme. Y si alguien dice, pero es que yo no me puedo perdonar, Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Perdonémonos y empecemos a sanar, como lo dijiste, Ivonne, de adentro hacia afuera. Como decía Jesús, fariseo hipócrita, ¿por qué limpias el vaso solo por fuera? ¿No sabes que el que hizo el vaso por fuera también lo hizo desde adentro? Entonces, bueno, revisemos nuestra vida, caminemos por el sendero de la lógica, que es el legado y herencia de Juan cuando estuvo como Siddhartha Gautama para que alcancemos la iluminación. ¿Y cuál es la iluminación? Bueno, formar a Cristo en mi corazón. Bueno, sí, queda muy claro ese arrepentimiento sincero porque en realidad con ese ejemplo que tú nos dabas sobre las cicatrices o las heridas, algunas se nos quitan, otras quedan impregnadas en nuestra piel y digamos esa es la parte que nosotros tenemos que ir profundizando más y entrar más en conciencia de qué es lo que en realidad nosotros estamos haciendo, porque es que ese arrepentimiento sincero también entonces para nosotros aplica, es para cada uno, no es que yo tenga que guiar a otro o enseñarle a otro de cómo fue mi propia vivencia, sino que cada uno se tiene que hacer consciente de poder arrepentirse sinceramente. Que es que cómo lo hago y tengo que hablarle a toda la gente de mis problemas o de mis heridas y de todo para poderme desahogar. Pues yo mismo me puedo sanar también, porque esa es como la mecánica que tengo que empezar a aplicar en mi vida y es lo que he comprendido para mí y para con los otros. Si yo tengo un conflicto con Ivonne, ¿yo qué tengo que hacer? Pues hablar directamente con ella para yo poder sanar esa herida. Pues no puedo decir, es que si yo me arrepiento y voy allá o me doy golpes de pecho para decir, es que lo que dice Ivonne, no, yo tengo que ir a Ivonne y sanar directamente con ella para hacer esta mecánica mucho más sencilla. Bueno, Fano, pero aquí hay algo que me inquieta. El hombre en este caminar que tenemos en la tierra ha sido engañado, ha sido manipulado. Hay una incidencia de la oscuridad para que el hombre tenga un comportamiento o bueno o malo. Entonces esto nos trae una causa y un efecto. Si yo le hago daño a otra persona, eso en consecuencia se va a venir en contra mía, ¿cierto? Entonces, si yo no me arrepiento de verdad y yo no tengo y me concilio, como lo decía Ricardo, y cambio ese proceso y le doy vuelta, ¿qué voy a sentir yo en mí cuando ese arrepentimiento es verdadero? ¿Qué cambia? ¿Qué vibración
trae nueva a mi ser, a mi espíritu, ese verdadero arrepentimiento. Yo no sé si ustedes alguna vez han debido dinero. Bueno, vamos a ponerlo así muy sencillo, ¿no? Con un ejemplo sencillo para definir qué siente nuestro espíritu. Tal vez ustedes, bueno, pongamos un ejemplo, alguien que deba, voy a hablar de dólares porque puede haber gente que nos está viendo de otros países. Entonces, bueno, debe $3,000 y esa persona no había podido pagar esos $3,000 hasta que un día, después de mucho esforzarse, mucho, estamos hablando de que hizo un gran esfuerzo, fue donde la persona le dijo, mira, aquí te pago esto que me prestaste, perdóname por haberme demorado tanto, gracias por haberme apoyado, gracias por haberme entendido, y mira, aquí están. En el momento en el que pasa a la persona el dinero, la otra lo recibe, se darán la mano, se darán un abrazo, ¿cómo se sentirá el deudor? Bueno, ustedes ya lo pueden estar sintiendo. Es decir que describir lo que pasa dentro de nosotros y explicarlo de una manera conceptual, digamos, el arrepentimiento es un poco complicado, pero dando este ejemplo de una manera sencilla, lo que sí podríamos decir entonces es que el espíritu descansa y se siente liviano. Es decir, entonces, que cuando yo me arrepiento de haber hecho X actividad o un error que cometí en mi pasado y lo enmiendo y puedo ir y subsanar esa herida o sanar esa herida mejor, mi espíritu debe descansar y está listo entonces para un nuevo vuelo, para un nuevo ascenso. Recordemos que ascendemos en los 7 días de creación. Y si los 7 impulsos que tiene cada día de creación son espirituales, ¿qué le pasará a mi espíritu entonces si está más liviano? Si comparáramos entonces los días de creación con una escalera, como por dar un ejemplo y esbozarlo de manera mental, pues ¿será que es mejor subir una escalera con 3 bultos de café mojado acá a la espalda? ¿O será que es mejor subirla simplemente con la ropa que llevamos puesta? Ahí yo podría dar un ejemplo de cómo se sentiría nuestro espíritu en la medida en que yo me arrepienta, me perdone, que es de gran importancia, y sepa pedir perdón y sepa agachar la cabeza. Fanor, imagínate que esto nos lleva como a una dimensión del pensamiento mucho más profunda, porque entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué Juan es quien bautiza a Jesús? Si Jesús debe venir limpio, sano, puro, sin mancha de pecado, y es Juan como hombre quien lo bautiza. ¿Por qué esa razón? Mira que tú hace un ratico que me hacían las preguntas, yo decía, ay, no me han preguntado el bautismo. Y me encanta que me hayas hecho esta pregunta. Lo que pasa es que dentro de la vida del bautista, para mí el regalo más precioso es el bautismo de Jesús. Porque estamos hablando de uno de los símbolos más, recordemos que la profecía se interpreta por símbolo y señal, de uno de los símbolos más poderosos dentro del acontecimiento profético en la vida tanto de Jesús como de Juan. ¿Por qué entonces no es Jesús el que bautiza a Juan, sino Juan quien bautiza a Jesús? Bueno, si voy a hacer un símil, si el planeta Tierra es una universidad, esa universidad tiene un rector. Y Jesús había nacido en vientre, es decir, se sujetó a la ley de este planeta, la cual es encarnar y tener un cuerpo.
El rector de esta gran universidad llamado Planeta Tierra es Juan. Él es el que conoce a cada hombre y a cada mujer que está aquí en este orbe. Entonces Jesús no podía llegar, bueno, Juan, venga, agáchese ahí que lo voy a bautizar. Jesús debía someterse a la ley de Juan porque Juan es el rector. Por eso es que le dice, no, le dice Jesús, deja Juan, o sea, venga, Juan, no moleste. Tenemos que hacerlo así para que toda ley se cumpla. ¿Cuál ley? Que la regencia de los espíritus de este planeta es potestad de Juan el Bautista, de Elías. Por lo tanto, Jesús debía sujetarse a esa ley, dando Jesús entonces una muestra tremendísima de humildad, porque cualquier persona podría decir, bueno, Jesús es el autor de la vida, simplemente venga Juan que le voy a echar el agüita del bautismo. Pero no, Señor, Jesús, siendo el autor de la vida, es entonces quien respeta la ley, se sujeta a ella, y Juan es por ende quien bautiza a Jesús, dejando uno de los símbolos más poderosos para los hombres que llegarían en este tiempo, como la esperanza de esta humanidad hacia el tercer día de creación. Así es, mi hermano Fanor. Y enlazando con lo que tú dices y hablabas ahora también de la reencarnación, nosotros como espíritu vamos dando o vamos haciendo un ciclo entre encarnación y en encarnación, viviendo y aprendiendo como espíritus individuales también qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces también aquí lo que sucede es que con ese arrepentimiento que nosotros tenemos o debemos de hacer para nuestros espíritus, nosotros también vemos entonces ya en Elías, que es el preparador, como lo fue Juan en la venida de Jesús. Nosotros en este momento empezamos a hacer ese trabajo, pero Elías, como preparador, también entonces él en este momento llega para que nosotros empecemos con ese arrepentimiento, hacer todo el trabajo y poder comprender el arrepentimiento sincero. También ese trabajo que nosotros tenemos que hacer individual, y él como profeta en ese entonces también nos deja un mensaje que sería una profecía para el día de hoy. ¿Cuál es ese mensaje que él como profeta en su entonces, como Elías, ya en la venida de Jesús, él también hizo la preparación y para este tiempo, porque nosotros miramos profecías, las estudiamos también, entonces él nos deja un mensaje para esta época? ¿Cuál es ese mensaje que él nos deja el día de hoy? Sí, estando como Elías, ustedes recuerdan que siendo que cuando se lo lleva a la nave es de las cosas más significativas para nosotros, pero también hubo una muy importante y fue el desafío a los 450 sacerdotes de Baal-Zebub, que Jesús lo llamaría más adelante Belcebú. Bueno, estamos hablando del mismo Lucifer. A manera de paréntesis, quien llegó aquí fue Cristo Baal, ¿no? Cristo Baal Colón. Ya podemos entonces ir sacando conclusiones de qué fuerza fue la que llegó cuando se cometió aquí lo que se conoce como el descubrimiento de América, pero que en realidad viene siendo uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad. Entonces sí, estuvo lleno de símbolos, porque ustedes pueden investigar la historia de lo que sucedió ahí. El hecho es que los 450 sacerdotes de Baal implorando fuego sobre un altar, y aquí empiezan algunos símbolos muy importantes porque tenía 12 piedras, y mucha gente ha dicho que es por las 12 tribus de Israel, pero si Jesús dice que el hombre, es decir, ese que habla Pablo de Tarso, del hombre celestial, del 144.000, del dorado orlado que toca Parravicini, si ese hombre viene a juzgar las 12 tribus de Israel, quiere decir que las 12 tribus de Israel no están ahí presentes, no hacen parte de la luz. Entonces busquemos la luz dentro del cifrado que deja Juan ahí.
son las 12 piedras que corresponden a los 144,000. 12,000 sellados por cada piedra. Entonces tendremos que ir a investigar cuáles son esas piedras. Ónice, ágata, bueno, y hay muchas otras como la cornalina, el jaspe, la esmeralda. Y bueno, eso ustedes lo pueden profundizar. Y ese símbolo lo deja porque él hizo algo muy importante, y es que cuando él hace tres cosas. Cuando los sacerdotes de Baal terminan, como llegó el turno de él, ¿cierto? Le dijo, bueno, su Dios no le responde, debe estar en el baño, de pronto se fue de vacaciones. Él lo hacía de esa manera porque confiaba plenamente en que el Dios vivo, no el Dios de Israel, conocido como Jehová Yahvé, ese no, sino el Dios vivo, el indominado y sin fin, estaba con él. Entonces lo que él hace, lo primerito es restaurar el altar. Lo hace, lo restaura, él lo manda a acomodar, es aquí donde pone las piedras. Y ese es el primer símbolo entonces que nos deja Elías. Yo debo restaurar el altar. Viene la pregunta entonces, ¿dónde está mi altar? Si yo soy el templo, como lo explica Pablo de Tarso, vosotros sois templo del Dios vivo, así lo explica y lo enseña. Entonces, si yo soy el templo, ¿dónde está el altar? ¿Qué fue lo que hizo simbólicamente Elías? Entonces restaura el corazón del hombre. Y eso se nota cuando dice que él volvería a hacer que los corazones de los hijos volverían al de los padres y al de los padres al de los hijos, porque ya sabemos cómo están actualmente. Eso es lo primero, restaura el altar, es decir, mi corazón. Cuando dice, y restaurará todas las cosas, mi corazón, porque es que ahí empieza la vida. Luego dice, entonces, claro, los que investigan dicen un sacrificio a Dios, pero no es sacrificio, recordemos que Juan lo decía, no es sacrificio, es lo que manda el Señor. Entonces entendámoslo de una manera más, digámoslo ahí, que ahí está cifrado el que yo vengo a cumplir con un propósito. Los hombres de las estrellas, en la lógica de la lógica, dice, sabemos de vuestra búsqueda y sacrificio. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos como un sacrificio por lo que tocaba Ivonne, porque como la fuerza oscura nos ha incidido tanto a nosotros con un cuerpo psíquico, entonces muchas veces creemos que trabajar para la luz es un sacrificio, pero eso es lo que hace la fuerza oscura en el pensamiento de nosotros. Pero no debe ser así. Trabajar para la llegada de Juan y para la segunda venida de Jesús, del autor de la vida, quien viene con nombre nuevo, Ram Ridam, debe ser para nosotros uno de los mayores anhelos y de las mayores alegrías que pueda existir. Entonces, lo segundo que él nos está diciendo es que vivamos el hecho de ser actores principales, como si fuéramos los actores principales de una película, de estar trabajando por esa segunda venida del anciano de los días. Y finalmente hace algo muy lindo, que es lo tercero que hace él. Restaura el altar. El sacrificio queda ahí como un símbolo, pero en realidad ya lo acabamos de explicar. Y luego viene la oración de fe, porque es cuando él eleva la oración al Padre Altísimo y le dice, bueno, Padre Eterno, aquí estoy, entonces hagamos que ese fuego se encienda. Vendría entonces la pregunta, y esto queda para la reflexión, ¿será que nuestro fuego se ha apagado? ¿Será que esa llama que mantenía mi honor se fue hacia abajo? Y si es así, la respuesta del por qué es muy sencillo de encontrarla. Hagamos un recorrido por nuestra vida, desde este momento que estamos viendo este programa, hacia atrás, hasta donde más nos acordemos. Si la primera memoria que tenemos tal vez es por allá a los 5 años, bueno, hasta allá regresemos. Y revisemos qué es lo que ha pasado en nuestras vidas, que ha estado mal y que tenemos que corregir. Hagamos esa oración con mucha fuerza espiritual desde nuestro corazón
para que podamos entonces recorrer el túnel antes de que nos corresponda recorrerlo cuando desencarnemos. Muramos en vida y de esa manera podemos ser escuchados por el Padre Eterno. Así que Elías, entonces, mis queridos hermanos y amigos, restauró el altar, o sea, viene a restaurar el corazón del hombre, trabaja por el propósito del Padre Eterno en este planeta y mantiene en constante oración, digámoslo de otra manera, en constante comunión con su propio ser interior, con ese Cristo que se está formando dentro de su corazón. Y ya lo dice la profecía del mensajero divino, orad humanidad en caos, y termina la misma profecía diciendo, orad humanidad, es cerca la hora 11, es decir, que debemos ahora estar muy sumergidos en la oración y es necesario para fortalecernos ante todos los acontecimientos de guerra, muerte y ruina que están sobre el planeta, y nosotros somos los únicos que podemos entonces, si la llama se ha apagado, encender nuevamente el honor en nuestros corazones, porque si hicimos lo que hicimos y nos equivocamos, bueno, mis hermanos, no nos queda más de otra sino perdonarnos de corazón, perdonar a quienes nos han herido y pedirle perdón al Padre Eterno, porque en tantas encarnaciones y todavía no aprendemos. Pero bueno, ya es hora de hacerlo. Ay, Fanor, porque esto conmocionó mi corazón con una gran inquietud. Para terminar, ¿cierto? Vamos como cerrando y concluyendo esto tan hermoso que hemos vivido el día de hoy, que hemos aprendido. Jesús dijo al Padre, Padre mío, ninguno de los que tú me diste se perderá. Y nos dices en el diálogo que Juan es el regente de todos los espíritus que están en el planeta Tierra. Muchos de esos espíritus están en una incidencia muy oscura por las religiones, por todas las filosofías en las que estamos en el planeta. Y muchos no creen en la encarnación. Su religión les dicen que eso no existe. Y nosotros les estamos enviando un mensaje de vida eterna, de que hay un plan de la luz para restaurar, que es lo que hace Elías en nosotros, ese templo, esa llama, ese fuego. Entonces, todos esos espíritus que decía Jesús, todo lo que tú me diste no se perderá ninguno, solamente el hijo de perdición. Entonces, ¿qué viene a hacer Juan con ese amor, con esa ternura para restaurar esos corazones que están tan lejos del Padre? Sí, sin duda alguna, como lo decíamos hace un ratico, no es que Juan venga a mostrarse en selfies o a salir en un vivo en Instagram, ¿cierto? No, él viene a hacer un trabajo especial. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo no tengo ni la más mínima idea, pero lo que yo siento es que va a ser un trabajo de preparar a hombres que estén dispuestos a propagar el verbo de la palabra de él. Siendo así, entonces, como estamos hablando del regreso de Elías hizo algo muy lindo, y es que él hizo milagros en medio de desafíos. Esto empezaría a contestar entonces la pregunta. Bendiciones en medio de las crisis y paz en medio del caos. Y cuenta la historia, y es una de las cosas que más me tocó investigando la vida de él, que es uno de los profetas que ha tenido mayor intimidad con el Padre Eterno. Y eso fue lo que le permitió tener la fuerza y el poder para sacar, como lo dices tú, Ivonne, a toda esa gente que estaba sumergida en la religiosidad. Bueno, dentro de los días de creación, en el quinto impulso que atrasa la mente del hombre, que sigue pensando que el Padre es una estatuilla o cualquier otro artilugio. Y ya Pablo de Tarso lo dice, que ni siquiera es molde de plata o de imaginación de hombre. No se puede encasillar a Dios así. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué viene a hacer Juan? Bueno,
Si nosotros vamos a la profecía del mensajero divino, ahí dice exactamente qué va a hacer. Entonces dice que regresa a imponer paz, a imponer verdades, a curar el llanto. Miren esto tan hermoso. A perdonar al arrepentido. Ahí está el arrepentimiento. Entonces él va a ver quién es de verdad, quién es el que se está arrepintiendo de corazón. A guiar al niño. Bueno, preguntémonos una cosa, y en los días de creación, si son 7 días de creación y nosotros apenas vamos a pasar al tercero, ¿no será que estamos en preescolar? ¿No será que nos viene a guiar a nosotros? Entonces no es solo al infante, también es a nosotros. A curar al enfermo. ¿No será que cuando yo me arrepiento de corazón, todo mi organismo, toda mi parte molecular y celular empieza a tener una mutación? Es que por eso los hombres de las estrellas nos llaman mutantes, porque el arrepentimiento debe traer una mutación celular. ¿Cuántas personas, mis hermanos, no se han sanado de cáncer, en el ejemplo, por perdonar a su padre, a su hijo, a su madre? Y son personas que van al médico y dicen, oiga, pero ese tumor que tenía tanto de diámetro ya no tiene sino 1 centímetro, o no tiene sino 5 milímetros. Y la gente se queda sorprendida, y ese fue el trabajo espiritual que hizo. Bueno, ese es Juan en nosotros. Y dice que también viene a curar al enfermo, a apoyar al anciano, pero aquí viene la contraparte: a castigar al malvado, al soberbio, al asesino, al concupiscente sin freno, al ladrón, al que no supo amar, al que lo negó y al que lo niega. Porque es que hay hombres que siguen con el cuentico de que Juan no va a venir, de que Juan es simplemente una especie de nombre por ahí que se está nombrando y que no viene. Es mejor que no jueguen con candela, porque recordemos que Elías es el profeta del fuego. Entonces, si Jesús anunció que Juan llega, él llega, y Parravicini nos lo está anunciando también. Entonces, hay una película que se llama El profeta del desierto, se las recomiendo. Y ahí Juan explica muy bien, para que comprendamos qué es entonces nosotros lo que deberíamos hacer para no llenarnos de más karmas, sino para que nuestra vida esté sujeta a una ley de causa y efecto que sea solamente dharmática, es decir, de cosas lindas que podamos abrazar, compartir. Si tenemos un plátano, compartamos un plátano. Y si algún día tenemos un racimo completo y podemos compartir una gaja, entonces hagámoslo. Pero siempre pensemos en compartir, así sea lo más mínimo, y en esa medida Juan se manifiesta en nosotros. Es que Juan es esa voz interior dentro de nosotros que nos dice que debemos corregir. Él siempre ha estado con nosotros. Si es el regente de los espíritus del planeta, por supuesto que así es. Bueno, Fanor, muchísimas gracias, mi hermano, por toda esta gran información, por este gran aprendizaje, porque aprende Ivonne, aprende Ricardo, aprenden todos ustedes que están ahí en las pantallas, y agradecerles también a todos ustedes por este tiempo de información, de conocimiento, que inclusive recuerdo que en Mateo 17, 11, 13 dice: sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas. Y respondió Jesús: pero os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces eso nos deja a nosotros esa gran reflexión para que nosotros también empecemos a notar esos cambios que tenemos que hacer, y todo aquello que también como claves nos da ahorita o nos recuerda Fanor, como lo que es el arrepentimiento, también todo ese trabajo espiritual que nosotros debemos de hacer, que recordemos que debe ser ese arrepentimiento para nosotros en nuestro corazón, y también el perdonar a los demás. Entonces les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerden también que si ustedes quieren ampliar un poquito más este conocimiento, aquí va a aparecer la dirección y todo el contacto que ustedes deben de tener para que puedan así reunirse con nosotros o ampliar estos conocimientos. Para eso teníamos designado los días miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos nuestra sede en Medellín, cerca de la estación Floresta, y también tenemos otras sedes a nivel nacional
también internacional, donde se pueden ampliar estos conocimientos, donde nosotros vamos a estarlos acá. Recuerden, para poder hacer ese proceso de inscripción o saber dónde podernos ubicar, se pueden contactar al número 321-870-7814. Repito, 321-870-7814. Haciendo como un resumen de lo maravilloso que hemos aprendido el día de hoy, porque Fanor nos dejas un mensaje muy amplio, muy sabroso y muy edificante de quién es Elías. Y hay por ahí una psicografía que nos dice: orad humanidad en caos, porque se acerca el mensajero divino. Entonces el mensajero divino se acerca para sanar, ya tú lo decías, para sanar los corazones, para libertar al hombre de todas esas cosas que le atan a lo que no es. Entonces les invitamos para que vean este maravilloso programa una y otra vez y lo analicen, lo observen, lo compartan con sus amigos. Estamos en todas las redes sociales. Véanos por YouTube, véanos en Instagram y en TikTok. Allí nos van a ver. Este programa deja una gran enseñanza y una gran reflexión para que el hombre de hoy sepa que el mensaje dejado ayer no es malo, no fue para los antiguos, es para el hombre del día de hoy. Así que los dejamos con este maravilloso programa. Y Fanor, mil gracias por todo lo que nos entregaste el día de hoy y nos quedamos con el corazón plácido de haberte escuchado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo aquí con el permiso de La Voz de los Corazones también los invito a seguir las redes que tenemos de difusión del conocimiento, como lo es Diario La Profecía. Ahí estamos también en las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y bueno, y otras como TikTok. Nos pueden seguir y bueno, ahí pueden encontrar material sobre las profecías y bueno, diverso material que es muy importante en el conocimiento del cumplimiento profético. A La Voz de los Corazones, muchas gracias. A la gente que se conectó a ver el programa también. A Ivonne, Ricardo, les envío un gran abrazo y a todo el equipo que está allá tras bambalinas, que yo sé que son más. Unos son los que salimos a veces en las cámaras y otros son los que están por ahí trabajando como hormiguitas. De verdad que muchas, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias también a ti, Fanor, y nuevamente a todos ustedes les hacemos esta invitación también para que todos los sábados y este próximo sábado también se conecten a las 10 de la mañana, aquí muy puntuales, para que sigamos conociendo y aprendiendo un poco más de la sabiduría que contiene nuestro espíritu. Y La Voz de los Corazones siempre estará abierta para ustedes. Los esperamos. Chao. Somos la voz.